Buenos días, hermanos y hermanas, qué gusto, qué placer, qué privilegio estar en este tiempo reunidos como iglesia, como comunidad cristiana. Hoy es domingo, día de escuela dominical, día de congregarnos, día del Señor. Y qué bueno que usted esté hoy ahí conectado con nosotros para escuchar de la palabra. Hemos tenido un tiempo riquísimo de adoración, de alabanza. Hoy me encantó, siempre me encantan los tiempos de adoración, pero hoy tuvimos para los más viejillos, tuvimos canciones que me recordaron a mi tiempo de juventud cuando la cantaba a la iglesia que asistía. Canciones que realmente tienen una letra impresionante, canciones que nos meten en esa adoración. No digo que las de ahora no, las de ahora también son muy buenas, pero estas eran geniales. A mí me encantó, me remontó a mi tiempo pasado. Y qué bueno que usted pudo adorar en esta mañana y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos hoy a continuar con el tema del domingo pasado. El domingo pasado estábamos hablando bajo el tema seremos zarandeados y estuvimos viendo algunos aspectos. Primero traté de a contextualizar lo que estaba pasando en ese momento cuando estaba Jesús con sus 12 discípulos ahí celebrando la Pascua, y estamos en el libro del Evangelio de Lucas capítulo 22 versículo 31. Lucas capítulo 22 versículo 31. Y lo primero que leímos fue lo que decía el versículo 31. En el versículo 31, y nada más voy a hacer una pequeña introducción para conectarnos a la siguiente parte. En Lucas capítulo 22 versículo 31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y vimos varias cosas, tres cosas primero vimos con respecto a lo que decía aquí. Y vimos que es zarandear, dijimos que es mover, ¿verdad? Mover con fuerza y con violencia, no es nada suavecito, delicado, sino que es mover. Zarandear significa mover con fuerza y con violencia. Y también hablamos de que era zarandear el trigo, que el trigo, el grano, trae paja, trae impurezas, trae suciedad, que cuando se zarandea con fuerza, toda esa impureza, toda esa paja, toda esa suciedad se va, y lo que queda es lo que realmente es importante, el grano del trigo. También hablamos sobre la voluntad permisiva de Dios. Es decir, dijimos el domingo pasado que Dios permite que sucedan cosas no porque Él las está haciendo, sino puede ser el diablo que está actuando, puede ser el mundo que está actuando, puede ser el pecado que está provocando las cosas, pero Dios tiene el control sobre eso. Él lo permite, Él puede decir no, hasta aquí, pero Él muchas cosas en su voluntad permisiva, Él permite que sucedan. Y lo otro que vimos fue que Satanás no puede tocar a un hijo de Dios. Pedro era un discípulo de Jesucristo. Pedro había decidido dejar todo por seguir a Jesucristo. Es decir, Pedro le pertenecía a Jesucristo. No sé si usted me está entendiendo. Y entonces Satanás quería tocarlo, pero él no puede tocarlo sin una autorización previa de parte de Dios. Entonces Satanás tuvo que ir ante el Padre y decirle: permíteme a Pedro, así como lo decía el domingo pasado, así como lo hizo con Job. Tiene que llegar a donde Dios, a donde el Padre, y decirle: permíteme tocar a este que te pertenece. Él puede tocar a aquellos que no le pertenecen, es decir, que no son hijos de Dios. Él puede tocar a aquellos que sí le pertenecen, aquellos que no han reconocido a Jesucristo como su Salvador. Él los puede tocar y puede hacer con ellos lo que quiera. Pero a un hijo de Dios, Satanás no lo puede tocar si no hay una autorización previa de parte de Dios. Eso lo vimos. Y yo les dije el domingo pasado que íbamos a ver que el zarandeo tiene dos propósitos. El zarandeo tiene dos propósitos. El domingo pasado vimos el propósito de Satanás. Y lo vimos en el Evangelio de San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Leíamos que dice que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. El propósito del zarandeo, por el cual Satanás pide autorización a Dios para zarandear a los hijos de Dios, es porque él quiere
matar, porque Él quiere destruir, porque Él quiere acabar con la fe de nosotros, porque Él quiere acabar con nuestra confianza en Dios, porque Él quiere que retrocedamos, que echemos marcha atrás. Ese es el propósito de Satanás con el zarandeo. Eso era lo que Satanás quería hacer con Pedro. Lo dije también, Satanás no va a perder el tiempo zarandeando a cristianos dormidos, a cristianos perezosos, a cristianos que no son productivos, a cristianos que no dan frutos. Esos cristianos, Satanás no le interesa zarandearlos. Lo decía el domingo pasado, que Satanás puede decir que esos cristianos le estorben mejor a Dios, que no me vengan a estorbar a mí, que le estorben a Dios, porque son cristianos que nada más tienen el nombre de cristianos, pero no son efectivos, no son eficaces en el reino de Dios. Satanás va a querer zarandear a aquellos que caminan bajo la voluntad de Dios, aquellos que caminan bajo el propósito de Dios, aquellos hombres y mujeres valientes que quieren arrebatar, que son valientes y arrebatan, que son valientes y caminan en fe, en confianza en Dios, que han dejado cosas por seguir a Dios, que han renunciado a cosas por seguir a Dios, que son valiosos y que en las manos de Dios pueden hacer grandes cosas. Esos son a los que Satanás quiere zarandear. ¿Por qué? Porque son enemigos potenciales de Él. Son amenazas para Él, y Él necesita quitar de su camino esas personas, esos hombres y mujeres de Dios que son amenazas para Él. Por eso los que somos verdaderos hijos de Dios, los que queremos agradar a Dios en todo, los que queremos caminar en la voluntad de Dios, los que hemos renunciado a muchas cosas de este mundo por seguir a nuestro Señor Jesucristo, de un momento o de otro vamos a ser zarandeados, y tenemos que esperar a ser zarandeados. Y eso más bien nos debe llenar de gozo, porque entonces nos muestra dos cosas. Una, que Satanás nos ve como un enemigo potencial, es decir, que estamos haciendo las cosas bien de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dos, que Dios tiene un propósito todavía aún mayor con nosotros, por lo cual Satanás nos quiere destruir. Hasta ahí el domingo pasado hablamos, pero hoy voy a continuar diciéndoles sobre el propósito de Dios. Así como Satanás tiene un propósito de destrucción para cada uno de nosotros, a los hijos de Dios, Dios tiene un propósito de vida y de vida abundante. En este mismo versículo, en este evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, donde dice que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir, dice, mas yo, está hablando Jesucristo, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiere decir que hay un propósito contrario al propósito de Satanás. El propósito de Dios para sus hijos es contrario al propósito que tiene Satanás hacia los hijos de Dios. ¿Me está comprendiendo? El propósito de Dios para usted y para mí es que tengamos vida, y no solo vida, sino que la tengamos en abundancia. Y probablemente estamos en la historia de Pedro y Jesús, en ese encuentro, en ese momento, quizás para Pedro no muy agradable por la noticia que acababa de recibir, pero habían cosas en Pedro que se podían volver un obstáculo para que él lograra ser ese discípulo empoderado por el poder del Espíritu Santo. Es decir, Pedro tenía cosas que iban a impedirle a él y que iban a obstaculizar lo que Dios quería hacer con Pedro. ¿Me está comprendiendo? Habían cosas. Y veamos un poquito, analicemos un poquito a Pedro. Necesitamos analizar un poquito a Pedro, y después necesitamos analizarnos a nosotros mismos. Tenemos que también analizarnos nosotros mismos. Analicemos un poquito a Pedro. Veamos la respuesta de Pedro cuando Jesús le dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Vea la respuesta de Pedro. Vea la actitud de Pedro. Vayamos al versículo 33. Vea lo que dice el versículo 33. Él le dijo, Pedro le dijo al Señor, le dijo: Señor, escuche, lo voy a hacer con una voz diferente, como si fuera Pedro, como si yo fuera Pedro y Jesús está ahí al frente mío. Vean lo que le dice Pedro: Señor, dispuesto estoy a ir contigo
no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Está escuchando Pedro? ¿Está escuchando lo que Pedro le está diciendo? Pedro le está diciendo cuando Jesús le dice: Pedrito, Pedrito, prepárate, prepárate, porque Satanás os ha pedido para zarandear, y te van a zarandear, Pedrito. Y no solo te van a zarandear, sino que tu fe va a flaquear. Así que prepárate, esté listo, esté atento. Pero Pedro se levanta como esos grandes cristianos, ¿verdad? Espirituflautistas que se levantan y dicen: yo jamás, yo a Dios lo voy a seguir hasta la muerte. Y aunque me pongan una pistola aquí y me digan que niega al Señor, jamás voy a negar. Hay gente que a veces tiene ese ímpetu, ¿verdad? Y Pedro le dice: no, Señor, jamás. Yo voy a ir a la cárcel contigo, y si tengo que morir contigo, muero contigo. Pedro era un hombre que, a pesar de que había caminado con Jesús por un poco más de 3 años, que había visto los milagros de Jesús, que había escuchado las enseñanzas de Jesús, que había tomado decisiones fuertes para seguir a Jesús, que había abandonado muchas de las cosas por seguir a Jesús, había abandonado su trabajo, había abandonado su familia, había abandonado su ciudad, tal vez había abandonado su comodidad, había abandonado todo eso por seguir a Jesús. Cualquiera podría decir: wow, que Pedro soporta cualquier cosa, Pedro sí está preparado, Pedro sí está listo. Pero aún así, había en Pedro algunas cosas que seguían siendo un obstáculo para lo que Dios quería hacer con Pedro. ¿Me está comprendiendo? Pedro era una persona que seguía siendo autosuficiente. Pedro no necesitaba de nadie. Pedro se creía que yo lo puedo lograr, yo lo voy a hacer. Vea que Pedro no le dice: Señor, si tú no me dejas, yo voy a seguir contigo. Señor, si tú me das las fuerzas, yo voy a ir contigo donde sea. Señor, si tú me das ese poder, yo voy. No, él dice: yo te voy a seguir a donde sea, porque yo tengo la capacidad para seguirte. Yo tengo la voluntad para seguirte. Pedro era una persona autosuficiente. Pedro era una persona autodependiente. Pedro, y hay muchos cristianos hoy en día que son autodependientes. No dependen de Dios, dependen de sí mismos. Hacer las cosas porque dependen de sí mismos, no dependen de Dios. Pedro era una persona que muchas veces actuaba con ligereza, sin pensar. Pedro no pensaba, Pedro simplemente actuaba, era explosivo con su carácter. Pedro era explosivo con su carácter. Y si no recuerden cuando a Jesús lo arrestan, ¿quién es el que saca una espada de la armadura de un soldado romano? ¿Quién es el que saca una espada y automáticamente le corta la oreja a un soldado? ¿Quién fue el que lo hizo? Pedro. Pedro era ese tipo de personas. Explosivo, se enojaba fácilmente, actuaba fácilmente en enojo. Pedro era una persona que hasta cierto modo era orgulloso. Y todo eso no era bueno. Todas esas cosas que tenía Pedro no eran buenas, iban a ser un obstáculo. Dios sabía lo que iba a hacer con Pedro. Dios tenía planes perfectos con Pedro. Dios quería llevar a Pedro a un nivel y a otro nivel y a otro nivel. Pero Dios sabía que como era Pedro, él no iba a llegar pero ni a la mitad de un nivel. Que él necesitaba ser zarandeado, que él necesitaba ser removido, que él necesitaba ser cambiado. Porque si no lo era, no iba a poder alcanzar el propósito por el cual Dios lo había llamado, por el cual Jesucristo lo había puesto como uno de los 12, para que siguiera la misión que Jesús había tenido en esta tierra. Yo espero que usted me esté comprendiendo en esta mañana. Pedro necesitaba ser zarandeado para que todo eso fuera quitado de él.
Cuando Pedro le falla a Dios, ve a Pedro, Pedro le dice esto, Pedro le dice que no, que va a ir a la cárcel, que va a morir, que él va a hacer todo esto. Pero vea lo que le dice Jesús en el versículo 34. Vea lo que le dice Jesús en el versículo 34, dice, él le dijo, Jesús le dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesús, que conocía el corazón, Jesús, que conocía a Pedro, sabía el actuar de Pedro, le está diciendo, Pedro, un momento, detente. No me digas que vas a ir conmigo a la cárcel. No me digas ni siquiera que vas a ir conmigo a la cruz. Porque antes que cante el gallo, ya me habrás negado 3 veces. 3 veces me habrás negado. Tres veces. Y hermanos, sucedió. Cuando Pedro ya se vio sin Jesús, cuando Pedro ya cambió el escenario y ya Pedro no estaba con el maestro, ya no estaban ahí en un tiempo de alegría, de gozo, de esplendidez, ahí todo el mundo compartiendo, donde todos los discípulos estaban alrededor, donde Pedro se sentía importante, donde decía, qué bien, aquí estamos todos. Somos todos los que estamos, ahora sí, estamos preparados, estamos listos. El maestro nos acaba de prometer un reino, el maestro nos acaba de prometer tronos, el maestro nos acaba de decir que vamos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto está pero fenomenal. Cuando cambia ese escenario y cuando Pedro se ve en un momento solo, en la oscuridad, el maestro ya no está a la par. El maestro lo están enjuiciando. Los discípulos se esparcieron, ya no están ahí a la par, ya no lo están acuerpando. Cada uno se fue a esconder. Cuando Pedro se encuentra en ese momento de zarandeo, cuando Pedro se encuentra en ese momento difícil, y la gente lo comienza a señalar, y la gente le comienza a decir, tú no eres el discípulo de Jesús, tú no eres el que andabas con Jesús. Pedro comienza a decir, no. Yo no soy ese, yo ni siquiera lo conozco, yo no sé quién es. Lo comienza a negar. Lo que Jesús le había dicho, Pedro lo estaba haciendo. Ese zarandeo le permitió a Pedro entender que él necesitaba del maestro, que él no podía ser tan autosuficiente sin Jesús, que él no podía ser autodependiente, que necesitaba de Jesús, que necesitaba del maestro. Su orgullo se vino al suelo, vio que él no podía hacer ciertas cosas, que él no podía lograr ciertas cosas, que era dependiente de Dios, que necesitaba de la fortaleza del maestro, que necesitaba que el maestro estuviera con él. ¿Me está siguiendo? Se vio vulnerable, y muchas veces nosotros como cristianos necesitamos vernos en una posición de vulnerabilidad, donde no podemos hacer las cosas, porque ahí es donde vamos a alzar los ojos al cielo y vamos a decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios. Es en los momentos de vulnerabilidad, cuando ya no con nuestras propias fuerzas, cuando ya mi orgullo no vale para nada, cuando ya mi autodependencia no vale para nada, cuando ya mi autosuficiencia no vale para nada, es cuando yo me doy cuenta de que tan necesitado soy de Dios, y voy a estar preparado, voy a estar listo para hacer lo que Dios tiene que hacer conmigo. ¿Me está siguiendo, mi amado hermano? Ese es el propósito de Dios. Por eso, si estamos dentro del propósito de Dios, el zarandeo es muy bueno. A veces Dios no nos ha puesto en puestos de liderazgo, en puestos donde Él quiere llevarnos, porque no hemos aprendido y no nos hemos dejado zarandear. Y todavía hay cosas tal vez adheridas a nosotros, que el Señor dice, no lo puedo poner ahí, porque si lo pongo ahí, más bien va a ser un obstáculo para Él. Necesito primero que pase por momentos difíciles. Necesito que primero pase por momentos complicados. Necesito que primero sea zarandeado, porque cuando es zarandeado va a estar listo para lo que yo tengo para Él.
Cuando Pedro le falla a Dios, porque Pedro le falló a Dios. Su fe flaqueó, lo negó, hasta maldijo. Pero él tuvo una capacidad, se arrepintió. Reconoció que en él habían cosas que no estaban bien. Reconoció que en él habían cosas que no estaban correctas. Y se arrepintió. Cuando se arrepiente y reconoce su posición, ya estaba listo para la tarea que Dios había establecido para él. Ya Pedro estaba preparado. Pedro fue zarandeado, pero el propósito de Satanás no se cumplió. El que se cumplió fue el propósito de Dios. Porque Pedro dejó su orgullo, su altivez, su autosuficiencia, su autodependencia, y en humildad reconoció su necesidad de Dios. Y vemos después de esto un hombre lleno del Espíritu Santo, cuyas predicaciones provocaban que miles de personas se convirtieran. Milagros y prodigios hacía Dios por medio de Pedro y de los discípulos. Y quiero que vaya un momento conmigo al libro de Hechos para que usted vea lo que pasa después. Esto fue en el Evangelio de Lucas lo que estamos leyendo, pero vea en el libro de Hechos lo que nos dice Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5 versículo 12. Hechos capítulo 5 versículo 12. Vea lo que dice. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto, escuchen, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar, ¿quién dice ahí la palabra? Para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Está entendiendo? Un hombre como Pedro, orgulloso, autosuficiente, autodependiente, altivo, creía que él hacía las cosas bien, él tomaba decisiones, él decía: yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro, a mí nadie me tiene que decir cómo hago las cosas, yo no quiero consejo de nadie, yo no quiero que nadie me diga cómo tengo que actuar, yo soy Pedro, yo sé quién soy, yo manejo así, a mí nadie me tiene que decir nada. Ese hombre es transformado en el zarandeo, es cambiado en el zarandeo. La paja que había en Pedro salió, las impurezas que habían en Pedro salieron, todo aquello que no era ese grano efectivo para el propósito salió, y quedó realmente el grano, lo esencial. Y entonces Dios dijo: ahora sí. Y ese hombre se levantó en el poder del Espíritu, porque no era Pedro. El que estaba sanando a los enfermos no era Pedro. No era la sombra de Pedro la que sanaba a los enfermos. Era el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo actuando en un hombre que había sido zarandeado, que había aprendido del zarandeo y que había cambiado, se había transformado, y ahora sí estaba listo para hacer lo que Dios quería hacer con él. ¿Está comprendiendo? Los momentos no fueron fáciles del zarandeo. Hermanos, después del zarandeo, después de que Pedro es movido violentamente y con fuerza, Pedro se arrepiente, pero a su vez Pedro se siente que decepcionó al maestro. ¿Cuántas veces tal vez en el zarandeo no has sentido que has decepcionado a Jesús? Tal vez porque tu fe ha flaqueado, tal vez porque a veces le has reclamado a Dios y has dicho: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si te sirvo,
Porque yo si soy un hombre y una mujer de oración, porque yo si he dejado muchas cosas por seguirte. ¿Cuántas veces en momentos de zarandeo nuestra fe no ha flaqueado? Y Pedro en ese momento donde él sintió que le falló al maestro, que hace pocas horas había dicho: Señor, yo a la cárcel, a la muerte, lo había dejado solo, lo había abandonado, lo había negado. Y ya el maestro no estaba, el maestro lo habían crucificado. Y Pedro se va. Y Pedro decide volver a lo que hacía antes. Recuerden que Pedro fue sacado de ser pescador. Y Pedro vuelve a pescar. Y dice la palabra de Dios, no lo voy a leer por el tiempo, pero dice la palabra de Dios que cuando Pedro está ahí pescando, se aparece alguien. Y ese alguien era Jesús. Y Jesús lo llama. Él no había visto quién era, no le había reconocido. Pero cuando Jesús le está preparando comidita, vea el amor de Dios. Ya el propósito se había cumplido. El objetivo se había logrado. Pedro era una persona lista y preparada para lo que Dios le iba a encomendar. Y Jesús le está preparando un pescadito, le está preparando comida y le dice: ven Pedro, ven, siéntate. Y él se da cuenta que es el maestro y le dice: maestro. Y Jesús le hace 3 preguntas, hermano. 3 preguntas que tal vez hoy Jesús te la vas a hacer, se la quiere hacer a usted que ha estado zarandeado o que está pasando un proceso de zarandeo. Jesús le dice: Simón, ¿me amas? Y Pedro le dice: maestro, te amo. Y entonces le dice: apacienta mis ovejas. Y le vuelve a decir: Simón, ¿me amas? Y Pedro le dice: claro, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Y le dice por una tercera vez: Simón, ¿me amas? Y dice la palabra que Dios, que Pedro se entristeció porque ya era la tercera vez, ya se lo había dicho 2 veces. Y Pedro le había dicho que sí. Y le dice: Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Y el Señor Jesús le dice: apacienta mis ovejas. ¿Sabe lo que estaba haciendo Jesús ahí? Le estaba diciendo: Pedro, estás listo, porque yo te había escogido para apacentar ovejas. Yo te había escogido para ganar almas. Yo te había escogido para que en el poder del Espíritu hiciera milagros y prodigios. Y ya estás listo, ya estás preparado. Ahora sí, come tranquilo, levántate, vístete y ve a hacer lo que yo te envío a hacer. ¿Me estás siguiendo? Tal vez tú estás pasando un proceso de zarandeo y es porque Dios tiene un propósito para ti. Pero va a llegar el momento donde Dios le va a decir: ya hasta aquí, estás listo, estás preparado para hacer lo que tú tienes que hacer en esta vida. Yo espero que usted me esté comprendiendo en esta mañana lo que le estoy diciendo. Jesucristo, el tercer punto que quiero ver en esta mañana, es que Jesucristo está a nuestro favor en medio del zarandeo. El Señor permite que tengamos ese movimiento brusco, ese movimiento fuerte, pero si hay algo que nos tiene que confortar, si hay algo que nos tiene que dar aliento, es que Jesús nunca nos va a abandonar en ese zarandeo. En ese momento difícil, en ese momento duro, en ese momento conflictivo, en ese momento de angustia, usted y yo tenemos que estar confiados y seguros de que Él intercede por usted, que Él intercede por mí y que Él no nos deja solos. Vea lo que dice ahí mismo en Lucas, en el pasaje que estamos leyendo. En el versículo 31 Jesús le dice que Él va a ser zarandeado, pero vea lo que le dice en el versículo 32. Vea lo que le dice en el versículo 32, le dice: pero yo, le dice Jesús, pero yo, no cualquier persona, pero yo, nada más y nada menos que el Hijo de Dios, le dice: pero yo he rogado por ti, pero yo he rogado por ti. ¿Sabe por qué? Porque Él entiende que somos seres humanos, Él entiende que somos débiles, Él entiende que podemos flaquear, Él entiende que podemos caer,
Él entiende que podemos querer echar para atrás. Y Él ruega por nosotros, Él intercede por nosotros. Es el único que puede interceder al Padre por cada uno de nosotros. Dice, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vea, esto es maravilloso. Entender esto es maravilloso. El Señor le dice, el Señor Jesús le dice, Satanás te ha pedido a zarandear, te va a zarandear, pero ya yo rogué por ti, ya yo clamé por ti, ya yo oré por ti al Padre, ya yo puse tu vida delante del Padre, delante del trono, ya yo lo hice. Y mi petición fue que tu fe no falle, que tu fe se mantenga. Y al final de cuentas, ¿qué pasó, hermanos? La fe de Pedro no falló, flaqueó, pero no se destruyó. Sí, hubo un momento donde él negó a Jesús, pero él tomó fuerza nuevamente. ¿Me está siguiendo? Y dice, y tú una vez vuelto, es decir, una vez que te arrepientas, Jesús sabía que Pedro se iba a mantener y que se iba a arrepentir y que iba a cumplir el propósito, porque le dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos, es decir, ayuda a tus hermanos. Ayuda a tus hermanos. Qué hermoso, hermanos, es saber que en medio de la prueba, en medio de la angustia, de esos momentos de oscuridad, Él está con nosotros. Que Él nunca nos dejará solos, nunca nos va a abandonar. Y yo quiero leerle dos pasajes bíblicos que nos refuerzan esto que les estoy hablando en esta mañana. El primero está en el libro de Salmos, un salmo que todos conocemos mucho y que hemos leído muchas veces. El Salmo capítulo 23, Salmo capítulo 23, versículo 4. Vea lo que dice el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque todo se vea oscuro, aunque sienta que no puedo más, aunque mis fuerzas se estén debilitando, aunque mi fe se esté debilitando, aunque yo sienta que ya no puedo dar un paso más, aunque me sienta que voy a caer, yo sé que con todo eso tú estás conmigo. Y después dice en el versículo, ahí mismo en ese versículo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El que Él esté con nosotros provoca que nosotros nos levantemos nuevamente, provoca que nosotros nos animemos nuevamente, provoca que nuestra fe comience a levantarse nuevamente. Y el otro texto bíblico que quiero leerles está en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 20. Vean lo que dice la palabra en Mateo capítulo 28, versículo 20. Les dijo, versículo 19, vamos a leer desde el 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si hay algo que nos da seguridad, si hay algo que nunca va a cambiar, si hay algo que se mantiene vigente hoy, si hay algo que se mantiene en pie, si hay una promesa que se mantiene vigente y en pie y con la firmeza de siempre, es que Jesús nunca nos va a abandonar, que Él siempre va a estar con nosotros. Jesucristo está a nuestro favor. Y hay dos cosas, hermanos, y este es el último punto. Hay dos cosas que el zarandeo produce. Y el cuarto punto es que el zarandeo nos prepara para dos cosas. Es decir, siempre cuando hay un propósito, algo va a provocar en nosotros.
El zarandeo nos prepara para dos cosas. Y escuche bien para qué dos cosas nos prepara el zarandeo. Por si usted está pasando una situación de estas, usted sepa para qué Dios lo está preparando. Lo está preparando para dos cosas. Uno, para estar preparados para ayudar a otros. Cuando pasamos momentos difíciles, vamos a tener una capacidad adicional para ayudar a personas que estén pasando momentos iguales a los que nosotros pasamos. ¿Me está comprendiendo? Hay gente que tal vez ha pasado un problema familiar muy serio, muy grave, muy duro, donde fue sacudido, donde fue zarandeado su matrimonio, donde su relación tambaleó en algún momento. Y después que salen de ese proceso, después que salen de ese zarandeo, su fe se acrecienta y van a tener la capacidad de poder ayudar a otros matrimonios que estén pasando procesos por los cuales ellos pasaron. ¿Está siguiendo? Aquellos que han pasado procesos de enfermedad van a tener mayor capacidad de poder aconsejar y ayudar a personas que pasen procesos de enfermedad. No es lo mismo una persona que no ha pasado por algo llegar a aconsejar a alguien que está pasando esa situación. Si yo nunca he estado enfermo, si yo nunca he pasado una situación de enfermedad dura, difícil, y yo llego a donde una persona que está pasando una enfermedad difícil, yo le digo, hermano, confía en el Señor, vea hermano, no hay una autoridad tan grande como si yo ya viví algo parecido a ese hermano, yo llegaría y decirle, hermano, yo pasé por eso, yo pasé por ahí. Como dicen por algún lado ahí, ya pasé por donde asustan. Es decir, ya yo pasé por ese proceso. Y hermano, yo sé que se puede. Hermano, yo sé que es difícil. Pero aquí estoy. Vamos a orar. Y entonces vamos a tener la posibilidad de poder ayudar a otros. Vean lo que Pedro, y lo leímos hace poco, ahí en el versículo, Pedro le dijo, después de que tu fe se mantenga firme, tú vas a tener que volver a fortalecer a otros. Tú vas a tener que ayudar a otros, tú vas a tener que levantar a otros, pero ya tú caíste y supiste lo que es caer, entendiste lo que es caer. Ya tú vas a ayudar a las personas que tengan orgullo, que tengan altivez, que sean autosuficientes, que sean autodependientes. Vas a tener la capacidad de poder ayudar a esos hermanos, de poderles levantar a esos hermanos. Necesitamos aprender eso. Cuando realmente estemos limpios de toda esa impureza, de toda esa paja, vamos a estar listos y preparados para ayudar a otros hermanos cuando estén en momentos de angustia. Ser zarandeados nos ayudará a estar preparados para ayudar. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, hermano, cuando nosotros no hemos pasado algo, minimizamos lo que nuestros hermanos están pasando. ¿Me está comprendiendo? Si yo no he pasado por un problema familiar difícil, matrimonial difícil, si mi matrimonio ha tenido las dificultades normales que tiene, pero no hemos pasado por un proceso difícil, y escuchamos que un matrimonio o otro está pasando por un proceso difícil, nosotros siempre lo mismo. No saben cómo hacer las cosas. A veces nos volvemos como despreciando lo que otros están pasando, porque tal vez yo no lo he pasado, pero cuando ya yo lo pasé, yo voy a reconocer. ¿Sabe cuándo? Cuando con la muerte de un familiar pasa muchas veces. Mientras a uno no se le ha muerto ningún familiar, escuchamos que a aquel se le murió y decimos, sí, pobrecito, pero no entendemos realmente lo que esa persona está pasando. Pero cuando la muerte de un familiar cercano nos toca a nosotros, ya cuando escuchamos que a aquel hermano se le murió un familiar, uno dice, uy Dios, yo sé lo que está pasando, yo sé el dolor que está sintiendo. Y ya tenemos esa capacidad de llorar con esa persona, de sufrir con esa persona, de abrazar a esa persona con un sentimiento de que yo sé lo que tú estás sintiendo, yo sé lo que estás pasando, yo sé lo que estás viviendo, porque ya yo lo viví también. ¿Me está comprendiendo? Eso provoca el zarandeo. Muchas veces nos va a llevar a estar preparados y listos para ayudar a otros. Pero también nos va a ayudar
nos va a enseñar y a preparar para la obra que Dios nos ha asignado. Dios no nos ha llamado, hermanos, a calentar unas bancas. Perdóneme si suena un poquito duro. Dios no lo llamó a usted ni me llamó a mí para calentar una banca. Dios no lo llamó a usted y a mí para andar con una Biblia debajo del hombro. No. Dios no lo llamó a usted y me llamó a mí para que digamos a la gente soy cristiano. Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó con un propósito especial. Dios tiene una tarea especial para usted. Probablemente no es la misma que tiene para mí. Porque a cada uno Dios nos da tareas diferentes. Dios nos quiere usar de formas diferentes. A mí me llamó a ser pastor, a usted lo puede llamar a ser evangelista, a otro lo puede llamar a ser misionero, a otro lo puede llamar para servir en mujeres, a otro lo puede llamar para servir en el liderazgo de niños, a otro lo puede llamar para servir en el liderazgo de jóvenes, a otro lo puede llamar para servir en el liderazgo de mujeres, a otro lo puede estar llamando para servir en el liderazgo de hombres. Es decir, Dios tiene, así como Él tiene una multiforma de actuar, así también tiene una multiforma de repartir los dones como Él quiera y a quien Él quiera. Pero Él tiene un propósito de trabajo para usted y para mí. El sacrificio de Jesús en la cruz no es solo para que usted vaya a un culto de domingo. Perdóneme, si usted cree que el sacrificio, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que no fue nada sencilla, que no fue nada fácil, que tuvo que sufrir, que tuvo que derramar sangre, sudor, que eran gotas literalmente de sangre, no fue para que usted se llamara cristiano y vaya a un culto de domingo. Ese no fue el propósito de Dios. El propósito de Dios era que usted fuera útil en el reino. Dios quiere que usted sea útil en el reino. Dios quiere que usted dé frutos en el reino. Pero muchas veces no podemos ser útiles en el reino, no podemos dar fruto en el reino, porque no hemos quitado de nosotros todavía ciertas impurezas, cierta paja, cierta maleza que puede haber en nosotros, que no permite el que Dios nos utilice como Él quiere utilizarnos. Ahora, no es que Dios no quiera utilizar, no es que Dios tenga preferencias. Hay gente que cree que Dios tiene preferencias. Es que Dios prefiere más a aquel, lo usa más a aquel, es que lo prefiere más. No, es que aquel ha aprendido a ser zarandeado. Es porque aquel ha reconocido que tiene cosas que tiene que cambiar. Es que aquel ha entendido que necesita adentrarse más en las profundidades de esa experiencia con Cristo para entender que hay muchas cosas de Él o hay muchas cosas de ella que necesitan ser cambiadas. ¿Me está comprendiendo? Necesitamos entender esto. Y como le decía, Pedro lo reconoció. Jesús no llegó a culparlo. Vea, a mí si hay algo que me sorprende de Jesús, es que Jesús no llegó a culpar a Pedro. Jesús no se presentó ante Pedro y le dijo, Pedro, yo lo que vení acá, hablemos. ¿Te acordás? Venga para recordarte lo que hablamos allá. ¿Te acordás cuando estábamos en la Pascua? Que usted llegó muy machito a decirme que iba a ir conmigo a la cárcel. En la cárcel no te vi a la par mía. Cuando estaba frente a Pilatos, no estabas a la par mía. Cuando me estaban dando de latigazos, no estabas ahí a la par mía. Cuando estaba en la cruz, porque me dijiste que no solo a la cárcel, sino que si tenías que morir conmigo, ibas a morir conmigo. Y cuando estaba en la cruz y estaba siendo clavado, los que estaban siendo clavados a la par mía, usted no estaba ahí, eran dos ladrones. No, ¿verdad? Jesús no llegó a reclamarle a Pedro, porque ya Jesús sabía lo que iba a pasar con Pedro. Ya Jesús entendía que Pedro iba a ser zarandeado. Ya Jesús sabía que la fe de Pedro iba a flaquear. Ya Jesús conocía todo eso. Jesús no llega con un reclamo. Jesús no llega a decirle, Pedro, qué bárbaro, tanto tiempo anduviste conmigo y me dejaste. No, Jesús llega con amor, le prepara comidita y le comienza a decir, Pedro, ¿me amas? Es decir, Pedro, te estoy confirmando. Te estoy confirmando. Primero quiero que entiendas que el que tu fe haya flaqueado. Primero quiero que entiendas que aunque me hayas negado, primero quiero que entiendas que aunque te hayas sentido solo, yo conozco tu corazón y yo sé que me amas y era necesario el proceso para lo que yo te voy a enviar a hacer.
déjame decirte algo, es necesario el proceso. Es necesario pasar por esos momentos de dolor, por esos momentos de angustia. Son necesarios, mi amado hermano, mi amada hermana. ¿Son los más bonitos? No. ¿Son los más agradables? No. Pero son los mejores para ser perfeccionados. Son los mejores para ser pulidos. Son los mejores para ser transformados. Son los procesos mejores. Es donde se va a sacar el mejor valor de usted y de mí. Y es donde vamos a estar listos y vamos a decir, Señor, ahora sí. Y el Señor va a decir, ahora sí está listo. Mi amado hermano y hermana, no es fácil seguir a Jesús, pero tampoco es fácil servir a Jesús. Necesitamos ser preparados. Necesitamos ser preparados. Seguir a Jesús lleva consigo el ser desechados muchas veces, el ser señalados, el ser juzgados, el ser rechazados. El seguir a Jesús conlleva que la familia, muchos de nuestra familia no nos quieran, se burlen de nosotros, nos desprecien, que compañeros de trabajo nos rechacen, que compañeros de estudio nos rechacen. Seguir a Jesús no es sencillo, no es fácil. ¿Saben? La tarea que Dios había preparado para Pedro no era sencilla, nada sencilla. Pero vemos cómo Pedro en un momento lo estaba negando, pero en otro está muriendo por el nombre de Jesucristo en una cruz, diciendo, para mí es un privilegio morir como el maestro. Un hombre que lo estaba negando en un momento dado, hoy está diciendo, para mí es un honor, un privilegio, un orgullo estar muriendo como murió el maestro. Algo que Jesús se lo dijo. Ahí cuando leemos, y vamos a ir rápidamente, me queda un poquito de tiempo, vamos a ir rápidamente al Evangelio de Juan. Vamos a ir para que vean cómo Jesús le dice, hasta en la forma como él va a morir. Era necesario que Pedro estuviera preparado para eso. El Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15. Versículo 15. Vamos a ir terminando con esto. Juan capítulo 21 versículo 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Vea lo que le dice Jesús. Jesús le dice, ahora sí estás preparado. Vea lo que le dice, el versículo 18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Ahora está listo. Ahora sí está listo hasta la muerte por mí. Ahora sí está listo. Ahora sí, cuando te digan que si eres un seguidor de Cristo, vas a decir que sí, ya no me vas a negar, ya estás preparado. Ahora sí no vas a tener temor de ir a la cárcel, ya estás preparado. Y ahora sí no vas a tener temor de ser crucificado o de morir por mi nombre, ya estás preparado. Porque Jesús lo que le está diciendo a Pedro es, Pedro, antes tomabas tus decisiones, eras tan así, tan altivo que que usted decía, quiero ir para tal lado, voy para tal lado, quiero hacer esto, hago esto, voy a ir a pescar, pesco, voy a ir a hacer esto. Ahora no, ahora te van a llevar. Pedro cambió de ser un hombre impulsivo a ser un hombre obediente, a ser un hombre hasta cierto modo manso. No sabemos
Hay una parte en la Biblia donde dice que Pablo, el otro apóstol, Pablo, encara a Pedro y le dice a Pedro que no sea hipócrita, porque Pedro con los judíos hablaba mal de los gentiles, pero cuando los judíos no estaban cerca iba y comía con los gentiles. Pablo le dice: Pedro, lo que estás haciendo no es correcto, porque estás siendo hipócrita, porque con los judíos te comes a los gentiles, pero cuando los judíos no están, bien que comes con los gentiles. Pedro en otra época, en otro momento, hubiera sentado de un solo golpe escapas a Pablo y le hubiera dicho: Pablo, usted no me tiene que venir a decir a mí lo que tengo que hacer. Pero la Biblia dice que Pedro escuchó la exhortación, la reconoció y la aceptó. ¿Cuántos de nosotros no nos gusta que nos digan las cosas? Nos enojamos cuando nos dicen las cosas. Es que me dice que haga, yo no quiero. Nos enojamos fácilmente por cualquier cosa. Cuidado. Y para poder empezar en el propósito que Dios tiene preparado para usted y para mí, necesitamos ser zarandeados. Si usted quiere, hermano, seguir a Jesús, si usted quiere servir a Jesús, usted necesita ser zarandeado para estar preparado, para estar listo, y para que Jesús ya sí le pueda decir: ahora sí, sígueme, ahora sí vamos, está listo. El zarandeo no es nada sencillo, no es nada fácil, pero es necesario. Ahí donde usted está, yo no sé qué está pasando en su vida. Yo no sé si usted dice: pastor, yo estoy pasando por ese proceso. Déjame decirte algo, dale gloria a Dios, porque es que Dios te está preparando para el propósito que Él tiene en tu vida. Y después de que pase el zarandeo, vas a estar lista o vas a estar listo para que Jesús te diga: ahora sí, sígueme. Y ahora sí estás listo para ir a la cárcel por mí. Y ahora sí estás lista o listo para morir por mí. Ya el zarandeo pasó. No permitas que en el proceso del zarandeo el propósito de Satanás logre el objetivo. Mantén firme tu fe, entendiendo que Jesús está intercediendo por ti, entendiendo que Jesús está de tu lado, que Jesús no te abandona, que Jesús está ahí luchando, está contigo, te está abrazando, te está cuidando, te está protegiendo, te está sosteniendo en este proceso. Y si todavía no has sido zarandeado y eres un hijo de Dios, una hija de Dios que quieres servir al Señor, pero que sabes que tal vez hay cositas por ahí, va a venir un proceso de zarandeo. Porque Dios no te puede meter en su propósito si estamos llenos de cosas que no son productivas, que más bien van a provocar un obstáculo. Ahí donde estás, y puedes cerrar tus ojos, puedes levantar tus manos al cielo y puedes decir: Señor, Padre de la gloria, te exaltamos, te glorificamos en esta preciosa mañana de domingo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tu misericordia es para siempre, porque nunca nos abandonas, porque eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra. Oh Padre Santo, te pedimos, Señor, queremos seguirte, queremos servirte, queremos entrar en tu propósito, queremos ir a otro nivel, Señor. Pero si como a Pedro necesitamos ser zarandeados, Señor, ayúdanos, intercede, Señor Jesús, para que nuestra fe no se quebrante, para que nuestra confianza en ti no decaiga, para que nos podamos mantener firmes. Y que si flaqueamos un poco, sigamos ahí de pie. Que nos podamos arrepentir de aquellas cosas que vayan saliendo. Que ese orgullo, esa altivez, esa autodependencia, esa autosuficiencia que a veces está en nosotros. Señor, que todas esas impurezas que puede haber en nosotros, que toda esa paja que puede haber en nosotros, que todo eso que puede ser un obstáculo para lograr lo que tú quieres con nosotros, sea quitado, Señor. Quiero servirte, quiero seguirte, quiero honrarte, quiero glorificarte en todo tiempo y en todo momento. Padre, gracias por tu palabra.
Gracias porque tú nos enseñas. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos hablas a través de ella. A ti te damos la gloria, Señor, y yo pido y oro por hermanos que tal vez en este momento están pasando ese proceso de zarandeo. Mantén firme su fe, Señor. Mantén firme su confianza. Que ellos y ellas puedan entender que hay un propósito detrás de eso. Un propósito divino, un propósito celestial, un propósito de gloria. Y que el objetivo se va a cumplir después de que pasen ese tiempo de zarandeo, Señor. Dales fuerza, dales ánimo, dales confianza, pero sobre todo, dales fe para seguir adelante, Señor. Oh Padre, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, espero que esta palabra le haya bendecido, que esta palabra le haya ministrado a su corazón, que Dios le haya hablado, que el Espíritu Santo le haya hablado y que usted pueda entender que hay procesos en los cuales como hijos de Dios pasaremos, pero que todo tiene un propósito. A los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así que usted entienda que si está pasando por un proceso y usted es una verdadera o un verdadero hijo de Dios, hay un propósito para ello y va a salir victorioso de esa etapa, de ese proceso. Seguimos adelante, hermano, la iglesia no se detiene. Vienen momentos de gloria para la iglesia de Dios y para la iglesia Cristo el Rey. Prepárese, van a venir algunos anuncios en estos días de actividades, de cosas que tenemos preparadas para ustedes. Así que síganos por Facebook, siga ahí pendiente de todas las noticias que podamos ir dando. Ya casi viene la reapertura de nuestra iglesia, esté pendiente de eso también. Esté orando por eso también para que Dios se glorifique y sean tiempos de bendición, tiempos de refrigerio, donde como familia, como comunidad cristiana podamos compartir. Vamos a seguir, aunque la iglesia exista la reapertura de la iglesia, vamos a seguir con estos medios electrónicos llegando a donde ustedes también. No nos vamos a desconectar de esto, sino que también vamos a seguir llegando a ustedes a través de estos medios electrónicos. Hoy a las 11:30 tenemos escuela dominical para niños en YouTube, así que si usted tiene hijos pequeñitos, conéctelos, hermanos, pónganlos ahí a que escuchen de la palabra de Dios, que puedan adorar al Señor Jesucristo desde niños, vayan creciendo y fortaleciendo en la palabra del Señor. Que tengan un precioso domingo, que Dios me los bendiga grandemente, un fuerte abrazo y nos vemos pronto.